Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como todas y todos ustedes saben, a lo largo de estas semanas hemos dado a conocer las actividades realizadas en el marco del seminario Nuevos Tiempos Electorales, realizado en Boca del Río, Veracruz. En las mesas de análisis de este evento convergen expertos y expertas en los temas y buscan a la par reflexionar y compartir criterios y opiniones en torno a los temas centrales que devienen de la reforma. En esta lógica, hoy les presentamos más detalles de la Mesa 3, que tiene por tema el marco legal y la facultad regulatoria de las autoridades administrativas electorales. Acompáñenos. Era muy claro y estaba muy definido que el artículo 41 de la Constitución regulaba aspectos exclusivos de las elecciones federales y 116 de la Constitución nos remitía a la manera como se organizaban las elecciones en los estados de la República. Para este proceso electoral 2014 cambia el sistema de organización de las elecciones, el sistema electoral en nuestro país. Y hoy en día, como definitivamente ya se ha abordado en múltiples foros y en la mañana en varios momentos se comentó, pues tenemos una autoridad nacional, tenemos ordenamientos electorales de aplicación general, tenemos normas constitucionales que indistintamente regulan aspectos de elecciones federales como de elecciones locales. Ya el artículo 41 de la Constitución, además de referirse a todo lo que tiene que ver con los aspectos de las elecciones que nos tenemos acostumbrados a las elecciones federales, también marca aspectos propios de la manera como se organizarán las elecciones a nivel local. Tenemos un escenario de elecciones nacionales en donde precisamente lo que se ha venido buscando es la estandarización de la manera como se organizan las elecciones en nuestro país. La medida puede gustar o no nos puede gustar, pero a final de cuentas los ordenamientos que hoy en día regulan el sistema electoral mexicano así lo marcan. Estamos en la posibilidad de presenciar en asiento de primera fila pues un nuevo sistema electoral en nuestro país, en donde hay una autoridad, Instituto Nacional Electoral, que emitirá actos, acciones, acuerdos, tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales. Las autoridades electorales locales tendrán a su cargo también diversas actividades propias de las elecciones que están analizando. Medios de impugnación que tienen que ver tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales. Este proceso de estandarización de la manera como se organizan las elecciones, pues nos plantea un nuevo tiempo electoral. El día de hoy tenemos grandes cambios a partir de esta reforma constitucional y legal del 10 de febrero. Existe la posibilidad de que los congresistas federales se reelijan consecutivamente hasta por 12 años, situación que antes estaba proscrita, sufragio efectivo, no reelección. Los integrantes de los congresos locales, también de los órganos municipales, pueden reelegirse. Se disminuye el lapso existente entre la jornada electoral y la fecha de toma de posesión del presidente de la República, que viene a dar lugar o evitar aquella circunstancia de que hubiera un presidente constitucional y un presidente electo, que a partir de su calificación, pues ya los reflectores pues ya nos marcan o nos marcaban por la experiencia que tuvimos en el año 2012, pues dos cabezas de gobierno, el que estaba saliendo y a final de cuentas, más importante en muchos de los casos, lo que iba siendo el presidente electo.
El umbral mínimo para mantener registro como partido político aumenta del 2 al 3% de la votación válida, lo cual en un sistema donde existen hoy en día 10 partidos políticos se torna muy interesante. El aumento del umbral mínimo para mantener un registro, pues será muy interesante ver cómo los resultados a partir precisamente de que conozcamos la calificación de las elecciones. Existen mecanismos para la participación política a través de candidaturas. Los partidos políticos pueden formar candidaturas de carácter flexible para postular al menos el 25% de los candidatos, de carácter parcial para postular al menos el 50% o de carácter total. Recordemos que a partir de la elección de 1988, en donde precisamente la figura de un candidato común en torno a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue un elemento que permitió que un candidato de oposición tuviera posibilidades reales de ganar. Posteriormente vimos proscrita prácticamente la posibilidad de que los partidos políticos se coaligaran. Y el único mecanismo para coaligarse para la elección presidencial era una coalición de carácter total. Hoy en día, hasta en un 25% pudieran ser coaligados o coaligarse los partidos, unir fuerzas para presentar candidaturas comunes. La transparencia en el financiamiento de las empresas que se cargan de las encuestas electorales está plenamente regulada. Los partidos políticos tienen la obligación de garantizar que el 50% de sus candidaturas a las elecciones o a las legislaturas federal y estatal sean ocupadas por mujeres. Tenemos grandes avances reconocidos por nuestra Constitución en materia de paridad de género. Presencia de candidatos independientes. Se rompe precisamente el hito de que solamente los partidos políticos podían postular candidaturas. Hoy en día los ciudadanos pueden acceder a candidaturas independientes. El Instituto Nacional Electoral tiene facultades para fiscalizar los recursos de los partidos políticos, de los candidatos electorales, tanto en elecciones federales como locales. Se modifica el régimen especial sancionador para que el INE, el Instituto Nacional Electoral, sustancie el procedimiento, integre el expediente y una sala especializada del Tribunal Electoral resuelva la sanción que haya que aplicarse. Se incrementa el catálogo de nulidades de elección. Si se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, si se compra o se adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de las hipótesis previstas en la ley, si se reciben o utilizan recursos ilícitos o públicos en las campañas, pueden ser elementos constitutivos de una nueva causa de nulidad de la elección. Todos estos elementos, a final de cuentas, vienen a conformar estos nuevos tiempos electorales. El proceso electoral de 2015, pues trae precisamente o se antoja muy interesante, difícil, conflictivo, caótico en algunos temas, pero sin duda alguna será precisamente a su conclusión cuando podamos advertir si estas fueron reformas eficaces. Se dice en materia electoral hay que darle la oportunidad a las reformas para que puedan madurar, para que puedan presentarse, para que puedan ver si efectivamente son eficaces o no. La prueba de fuego de estas modificaciones las tenemos o las tendremos posibilidad de valorarlas a partir del día 1 de septiembre del año 2015. Y es aquí donde cobra particular importancia la facultad reglamentaria de las autoridades electorales. Decían en la mañana que pues, la facultad reglamentaria pues, es una manera de tratar de buscar tapar los huecos o los problemas que presenta la ley, pues, a través de la facultad reglamentaria. En algún momento lo que se intentará también, escuché en la mañana, es ganar lo que no se consiguió en una ley, tratar de reglamentarlo, de manejarlo de alguna manera. Y a final de cuentas, pues es precisamente aquí en donde se podrá hacer efectiva la estandarización de los procesos electorales, a través de las facultades
regulatorias de la ley. La Constitución ya nos marca líneas específicas, parámetros generales y fundamentales, se lo delega a la ley el establecimiento de ciertas medidas, lo que comúnmente se le conoce como el qué, cómo, dónde, cuándo, etcétera, y queda precisamente en las autoridades la posibilidad prevista en la norma de llevar a cabo actividades que busquen establecer normas de carácter general, abstracto, impersonal, que faciliten su función y faciliten la realización de las actividades que tienden encomendadas. Esta tendencia de homogeneización se va a ver reflejada precisamente en esta estandarización de los procesos electorales y cobrará mucha importancia lo que se pueda ir trabajando en materia de facultad reglamentaria por parte tanto del Instituto Nacional Electoral como ahora también de los órganos electorales locales, quienes tienen dentro del ámbito de sus facultades la posibilidad de establecer estas normas reglamentarias. Tomando como punto medular precisamente la reglamentación de las leyes generales, pues tenemos que esta facultad regulatoria, pues es un poder que se dota, con el que el Estado dota a las autoridades para emitir normas de carácter impersonal, general, abstracto, sin la necesidad de que sea emanada de un proceso legislativo, ello debido a que tal institución jurídica puede devenir de la necesidad de especificar o detallar la ley y con ello puede ejecutarse a través del acto administrativo. Esta facultad, como todos lo hemos visto, pues originalmente se delegaba al titular del Ejecutivo, pero precisamente es a partir, y hay un dato del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, ya le da la facultad de reglamentar al Instituto Federal Electoral en materia de financiamiento público. Aquí surge precisamente esta situación, esta facultad con la que cuentan las autoridades electorales es igual o no a la que tiene el titular del Ejecutivo Federal. Y a partir de ahí, de esa naturaleza, pues viene el hecho de decir, bueno, pues son disposiciones reglamentarias similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso, se distinguen porque, bueno, provienen de una autoridad administrativa o del titular del Ejecutivo y no de un poder legislativo, y desde luego se distinguen además porque son normas subordinadas a las leyes, no son leyes precisamente, sino que también la doctrina les da el carácter de actos administrativos. En el año 2000, ya la Sala Superior del Tribunal tuvo que resolver si la facultad reglamentaria del Instituto Federal Electoral era o no reconocida, si estaba debidamente sustentada o no. Y hay un criterio de jurisprudencia en donde precisamente lo que se dice es que basta que esté prevista en una norma la posibilidad de reglamentar algún aspecto propio de las competencias que tiene una determinada autoridad para que pueda ser considerada como válida. Desde luego, en esta facultad tenemos los límites de la reserva de ley, la reserva de ley o la preferencia de la ley. El reglamento no puede ir más allá de lo que se establece en la norma. Todos los aspectos que habíamos platicado al principio, todo lo que hoy en día constituye un nuevo tiempo electoral, pues tiene que verse reflejado a nivel constitucional, a nivel legal, pero precisamente el poder reformador de la Constitución, pues también le dio la facultad al Instituto Nacional Electoral para ajustar todos los temas que tuviera que llevar a cabo a través precisamente de esta facultad reglamentaria. Yo venía preparado con todo un desarrollo precisamente de la manera como el Instituto Nacional Electoral ha asumido esta responsabilidad, cómo ha venido precisamente hasta el día 19 de noviembre emitiendo los reglamentos que precisamente vienen a moldear esta facultad reglamentaria. Sin embargo, en esta mesa precisamente tengo el gran privilegio de compartir con el consejero Ruiz Saldaña, quien, por si ustedes no lo saben, es el presidente de la Comisión Especial del Instituto Nacional Electoral para la conformación
de todos estos reglamentos. Bromeaba hace rato al principio y decía, cualquier duda en relación con reglamentos, acudamos a la fuente primaria de información, y por eso no me pienso meter mucho en esto, pero sí, para efectos de redondear esta temática, pues estamos en tiempos muy diferentes a lo que hemos venido estando acostumbrados a trabajar. Tenemos elecciones a nivel nacional, tenemos nuevas reglas, la estandarización de los procesos electorales es precisamente el tema de hoy. La manera como se van a llevar a cabo las elecciones federales, la forma como se encuentran previstas las condiciones mínimas que deben cubrirse en una elección local, pues se encuentra plenamente detallada en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. También existe la posibilidad, como de suyo ya ocurrió, de que las autoridades, los órganos legislativos estatales emitieran las leyes electorales correspondientes, las cuales incluso ya fueron sancionadas en los casos que así se motivó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La facultad reglamentaria, tanto lo que ha ejercido el Instituto Nacional Electoral, como aquellos temas pendientes que por las mismas determinaciones de la ley todavía tendrán un espacio para discutirse y para elaborarse, pues lo que buscan precisamente es esta estandarización de los procesos electorales. Lo que lleven a cabo las autoridades electorales locales también serán elementos que busquen dar o precisamente establecer elementos mínimos que sean acordes con los parámetros constitucionales y legales. Esto, en materia de medios de impugnación, en materia de impugnaciones, pues también le viene a dar certeza a los justiciables, a los actores políticos. La manera como se organiza una elección, antes en los criterios jurisprudenciales, pues simplemente se decía tal tesis aplicable a la legislación tal en específico o aquellas que tengan normas similares. Con el tema de la estandarización de los procesos electorales, de la facultad reglamentaria, pues prácticamente los criterios que surjan a partir de estas nuevas reglas tendrán una aplicación en todo momento y para todas las autoridades. Estas en un momento dado son los elementos que sin duda alguna pues le vienen a dar una particularidad y un interés especial a este proceso electoral. Estamos frente a una elección intermedia en donde los actores políticos, se dice, y así nos enseñaron en nuestras clases de teoría del Estado y de política, pues lo que hacen es medir fuerzas para una elección importante como sería una elección presidencial. El reacomodo de las fuerzas políticas al interior de los órganos legislativos, pues también viene a delinear lo que puede ser una elección posterior, una elección presidencial. Estas elecciones del 2015, adicionalmente lo que buscan es precisamente ver si estas nuevas reglas, si estos nuevos tiempos electorales, si estas reformas que también se ha dicho en esta mesa son de carácter reactivo, porque a final de cuentas quienes van moldeando las modificaciones a las normas y a los procedimientos electorales, pues son los partidos que fueron derrotados en las urnas en un proceso electoral anterior, que a la hora de ir al proceso legislativo lo que buscan es tratar de resolver aquellos temas que fueron motivo de un reclamo. Con excepción de la elección de las reformas del año 1996, en donde los partidos, para empezar, al concluir el proceso 94, se lleva a cabo un foro para una reforma electoral en donde se invitan especialistas, académicos y a diversos personajes de la sociedad, pues se va trabajando una reforma en donde habían una serie de asignaturas pendientes por llevar a cabo. Eran los meses de junio, de agosto del año 96, cuando se emite una reforma constitucional de gran calado. Y es hasta el mes de noviembre, 22 de noviembre, cuando se publican en el Diario Oficial de la Federación las nuevas leyes secundarias que vienen a reglamentar estas reformas constitucionales de 1996. Casos como el de aquella época ha sido difícil advertir. El proceso, basta analizar cuál fue el proceso legislativo en el que se vieron inmersas las nuevas reformas política electoral y podemos advertir situaciones que no, precisamente en algunos de los casos, no dieron tiempo para poderlas regular debidamente. Incluso se paró el reloj legislativo para
poder llevar a cabo las reformas a las leyes secundarias. Estamos en presencia de un proceso electoral en donde la participación de las autoridades electorales, de los actores políticos y de la ciudadanía, pues le van a dar, a final de cuentas, eficacia a estas normas. Y reitero, tenemos la posibilidad de presenciar en asiento de primera fila estos nuevos tiempos electorales y poder valorar su eficacia. Como consideración también, pues es importante tener en cuenta que difícilmente puede haber una homogeneidad en los procedimientos electorales si a lo mejor las propias autoridades electorales no tienen los presupuestos suficientes para llevar a cabo esas actividades. Si la manera como se llevaron a cabo los procesos de selección de quienes hoy en día integran los órganos políticos locales, pues no se encuentran en las mismas condiciones. Si las leyes electorales de las entidades federativas no tuvieron los mismos procesos, las mismas circunstancias, si se pueden advertir aspectos que incluso quedaron inconclusos, como en mi querido estado de Chiapas, en donde no se pudieron todavía regular adecuadamente estas modificaciones legales. Ahí es donde se tendrá que trabajar. Yo espero que precisamente sea el colofón de esta idea de homogeneizar de procesos, de estandarizar la manera de organizar las elecciones, pues las que también en algún momento propicien las mismas condiciones a las autoridades electorales para llevar a cabo esta facultad, para que la organización de las elecciones en el país sea igual e idéntica en todos los rincones de nuestra República Mexicana, para que la impartición de la justicia electoral también tenga esas mismas características. Estas son las asignaturas que quedan pendientes en este caso. Y finalmente, pues también un elemento fundamental, la manera como se ha venido pues dirigiendo o perfilando el aspecto político, social de nuestro país, pues marca un gran reto para las autoridades electorales. Será a través del estricto cumplimiento de las normas, de la actuación de quienes tenemos esta gran responsabilidad de impartir justicia en materia electoral, en donde busquemos darle certeza a los procesos, darle la confianza a los ciudadanos, aún en las condiciones más extremas que pudieran ser y que se pudieran presentar. La gran confianza en esto es que nuestro sistema electoral o nuestro sistema contencioso electoral ya se probó en condiciones extremas, en 1996, y aún en unas circunstancias en donde difícilmente podía pensarse una salida a buen puerto, dada la polaridad que había en ese momento, pues a partir de que se calificó la elección, todo volvió a la normalidad. Ojalá precisamente que sea a través de la función que tenemos nosotros como como operadores de la norma, como impartidores de justicia, que por medio de nuestros fallos, por medio de nuestras resoluciones, podamos dotar de esta certeza a todos los justiciables, aún en las condiciones extremas en las que eventualmente nos podemos presentar. Les agradezco mucho el tiempo que dediqué a esto y la paciencia, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Ahora se le concede el uso de la voz al consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña. Muchas gracias, maestro Antonio Manjarrés. Quiero saludar, por supuesto, a el magistrado Adín por estar aquí compartiendo esta mesa, le agradezco mucho. No menos quiero agradecer, por supuesto, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral de Veracruz, al magistrado López, al magistrado Daniel Ruiz, por la invitación para estar con ustedes hoy esta tarde. A mí me parece muy útil siempre estos eventos, estos seminarios, para poder entre todos pues ir aprendiendo de la materia electoral. Yo siempre he sostenido que el derecho electoral se hace día a día
y entre más ocasiones tengamos para compartirnos sentencias, criterios, reflexiones, experiencias como las que les voy a compartir en materia reglamentaria en el Instituto Nacional Electoral, pues me parece que siempre será útil y positivo para todos nosotros, para la familia electoral. Yo quiero decirle al magistrado Adín que ciertamente pues conozco la historia de lo que ha pasado en el tema de reglamentos en el INE, creo que lo dice porque él espera que ustedes me pregunten más, pero sé que la gran mayoría de los presentes son magistrados electorales locales, así que seguramente van a quererle hacer preguntas a un magistrado de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero sea para quienes sean las preguntas, con todo gusto, si se puede, diremos algunas cosas. Yo les quiero decir que lo que les he preparado es un buen reflejo de los tiempos nuevos en materia electoral que hay en el país. Porque para mí los nuevos tiempos son ya no de una nueva reforma puesta sobre el papel, recién salida del Congreso, con una discusión muy intensa previa sobre el federalismo, sino ya para mí los nuevos tiempos electorales son la implementación de esa reforma precisamente. Y lo que yo les puedo compartir es la implementación de esa reforma desde el INE y a propósito de nuevas atribuciones precisamente que el legislador nos dio en materia de fiscalización. Algo nuevo, no la fiscalización por supuesto, pero sí el nuevo modelo, la nueva competencia. Gracias. En temas de organizar elecciones internas de partidos, en temas de consulta popular y en temas de candidatos independientes. Yo les quiero compartir cómo en estos 4 nuevas atribuciones el INE tuvo que optar por maximizar derechos fundamentales. Tuvimos que ser garantistas al momento de emitir nuestros propios reglamentos. Ya al final trataré de decir pues, la importancia de esa opción y lo que significó. Sin mayor preámbulo, voy a compartir el primer caso que tuvo que ver en materia precisamente de fiscalización a propósito de la incorporación de un registro nacional de proveedores al esquema de fiscalización en materia electoral. Pues bien, ustedes sabrán que en la reciente reforma política electoral un tema de gran importancia fue el de la procedencia de los recursos y la necesidad de garantizar el financiamiento lícito en el desarrollo de las campañas electorales. La reforma se explica en gran parte pues, por esos temas que se presentaron sobre el financiamiento en las campañas presidenciales. Lo anterior se ha traducido en una estricta vigilancia del origen de los recursos por parte de las autoridades electorales, hacia allá se pretende uno dirigir, lo cual abarcará la contratación y aportación de bienes o servicios por parte de empresas, haciéndose indispensable prevenir que los mismos no sean contratados por empresas ilícitas o cuya situación fiscal sea irregular. La relevancia de este tema tiene se advierte de la reforma constitucional que se estableció en el artículo 41, base sexta, inciso C, como causal incluso de nulidad de las elecciones locales o federales, la utilización de recursos de procedencia ilícita. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.